el mundo cada día es más urgente trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales. Por ello, existen organizaciones como la Fundación Reed Wiley, que a través de diferentes programas se encarga de proteger especies como el yaguareté, que hoy se encuentra en peligro de extinción. Por eso hoy nos acompaña Sebastián Di Martino, director de conservación de la Fundación, a quien le damos la bienvenida aquí en Minuto Argentina. Sebastián, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto para mí compartir con ustedes esta charla. Bueno, Sebastián, tú eres un hombre con muchísima experiencia y la fundación también pues ha hecho una labor muy grande, pero seguramente hay mucha gente que todavía también no los conoce, así que empecemos explicándole a la audiencia qué es la Fundación Rewilding y cuál es el trabajo que Ujú. realizan. Dale, nosotros somos una ONG que trabaja en Argentina y nuestro objetivo principal, o sea, digamos a largo plazo, es contribuir a luchar en contra de la crisis de extinción, ¿no? Que es una de las grandes crisis ambientales que estamos enfrentando, la crisis de pérdida de biodiversidad. Tratamos de detenerla y incluso revertirla. Entonces, para esto la Fundación trabaja en diferentes territorios de Argentina, es una fundación muy territorial, ¿no? Tiene mucha gente trabajando, pero la gran mayoría trabajan en territorios. Y básicamente a lo que nos dedicamos en esos territorios es a crear grandes parques naturales, en general parques nacionales. La Fundación busca fondos, consigue donaciones, compra propiedades privadas y después esas propiedades privadas las termina donando al Estado nacional en general, para constituir parques nacionales. Es un proceso largo, de muchos Claro, años, a veces un proceso corto, no sé, en general dura 3, 4, 5 años, pero puede durar hasta 20 años, ¿no? claro. Crear estos parques. Y mientras dura este proceso, nosotros lo que hacemos es restauramos esas tierras que tienen distintos niveles de degradación. En general, o lo que más nos distingue a nosotros es traer a las especies que se han extinguido en esas tierras, ¿no? Nosotros cuando compramos un campo hay muchas especies que faltan y nos focalizamos mucho en traer de vuelta a las que los ecólogos le llaman especies clave, que son especies que tienen roles ecológicos muy destacados en el ecosistema y que cuando están ausentes, y por lo tanto también sus roles ecológicos, esos ecosistemas empiezan a degradar, hasta incluso pueden colapsar, ¿no? Y eso hace que los ecosistemas contribuyan menos a mitigar las crisis ambientales como el cambio climático, la de pérdida de biodiversidad que ya mencioné, la aparición de pandemias. Entonces, bueno, quizás el lugar donde primero empezamos a trabajar en este sentido es Iberá, en el noreste de Argentina, un gran humedal en la provincia de Corrientes. Ahí estamos reintroduciendo especies icónicas como el yaguareté, la nutria gigante, el guacamayo rojo, el venado de las pampas, el oso hormiguero gigante. Bueno, todas especies que cuando estaban ausentes el ecosistema funcionaba mal. Y como para crear estos grandes parques y traer de vuelta a estas especies, algunas de las cuales son depredadores grandes como el yaguareté, que han sido exterminados en el pasado y ahora los estamos trayendo de vuelta, hay que generar mucho apoyo social y político. Entonces, nosotros trabajamos mucho con las comunidades locales que van a rodear a ese parque para que ese nuevo parque y la fauna silvestre que vuelve se conviertan en motores de desarrollo y generadores de empleo. Entonces, trabajamos mucho para cambiar las economías de esas regiones, que en general son economías extractivistas de recursos naturales, en zonas bastante marginales, ¿no? Dedicadas sobre todo a la ganadería, a la plantación forestal, y nosotros preparamos a esas comunidades para que puedan emprendedores locales acceder a esos parques que los abrimos al público, donde invertimos en mucha infraestructura, y realizar excursiones de turismo de naturaleza basados en la observación de fauna, ¿no? Entonces, la fauna deja de ser un problema o deja de ser algo indiferente y se convierte en una oportunidad de desarrollo. Entonces, ese es básicamente el modelo que usamos nosotros en distintos lugares y estamos trabajando, bueno, en Iberá, que es donde empezamos, donde desarrollamos este modelo, pero ahora también lo estamos haciendo en el Impenetrable, en la región de los bosques secos de la provincia de Chaco, también en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, en la meseta patagónica, una zona hermosa de mesetas y cañadones. Y más recientemente estamos empezando, bueno, de donde estoy hablando yo, en el sur de la provincia de Chubut, sobre la costa del Océano Atlántico, donde estamos empezando un proyecto de restauración marina. En cada uno de sus territorios
implementan diferentes estrategias de conservación, me imagino, de acuerdo a las necesidades también de Sí. los ecosistemas. Sí, sí, exactamente. En general focalizamos mucho en restauración, ¿no? Y en manejo activo. Nosotros siempre decimos que la conservación clásica se ha focalizado mucho o ha sido más bien pasiva, lo cual no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero se ha focalizado mucho en conservar lo que aún quedaba. Hoy el Claro. nivel de degradación de los ambientes naturales, el nivel de pérdida de especies es tan grande que ya conservar lo que queda, que hay que seguir haciéndolo sin ningún lugar a dudas, no es suficiente. Entonces hay que nosotros siempre decimos, dejar de resistir en la trinchera y salir a dar batalla y recuperar territorio perdido, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la restauración. Entonces, dependiendo los lugares, sí, como es, trabajamos, por ejemplo, en la reintroducción de un depredador tope, como es el yaguareté, en Iberá, o acá, por ejemplo, en las costas de Patagonia estamos restaurando praderas de algas, ¿no? Que fueron sobreexplotadas en el pasado, entonces los suelos marinos, el fondo marino está muy degradado, entonces ahí comenzamos por el otro extremo de la cadena, digamos, por la base, por los productores primarios. Entonces, pero sí, básicamente tiene que ver con eso, con identificar en cada región cuáles son las especies claves y cuáles son las que se han perdido o están en un número muy bajo. Las que están en un número muy bajo las hacemos aumentar y las que se han perdido las reintroducimos. Eso implica muchísimo manejo activo, ¿no? Mucho transportar animales, hacer cuarentenas, ponerles collares, monitorearlos, capturarlos, sedarlos. Es un tipo de conservación a la que no estábamos muy acostumbrados en Argentina, pero bueno, es la necesidad de hoy frente al nivel de degradación de ambientes que hemos generado. Precisamente, Sebastián, Argentina es un país hermosísimo, digamos, naturalmente, tiene una riqueza invaluable, pero ¿cuáles Ujú. son hoy en día las principales amenazas, además de lo que ya, digamos, es evidente a nivel global, que Claro. están destruyendo los ecosistemas? Nosotros lo que decimos que particularmente Argentina en Sudamérica es un país que se caracteriza por haber sido severamente desfaunado. Quizás esto tenga que ver con que es un país mayormente llano, ¿no? No tiene así, bueno, tiene grandes cadenas montañosas, los Andes Ujú. hacia el oeste, pero toda la parte central, tenemos esa llanura pampeana, la llanura chaqueña, la meseta patagónica, son ecosistemas quizás un poco más fácilmente accesibles, Claro. donde se han desarrollado mucho la ganadería, la agricultura. Entonces, Argentina, junto con Uruguay, han sido los países de Latinoamérica que más fauna han perdido, ¿no? O sea, los ecosistemas de Argentina, más allá de que en los últimos 50 o 60 años también los hemos empezado a hacer desaparecer, ¿no? A través de la deforestación, de la industria hidrocarburífera, minera, aunque estaban presentes todavía, estaban como vacíos, ¿no? Entonces eso hacía que estuvieran degradados. Entonces, si hay algo particular en cuanto a los impactos ambientales que tenga Argentina, es, yo creo esa, ¿no? Es un país que en el contexto de Sudamérica, al igual que ha sido Uruguay o el sur de Brasil, ha sido severamente desfaunado. Hemos exterminado de nuestros ecosistemas naturales a las grandes especies de mamíferos, de aves y de reptiles, que son justamente estas especies claves que yo te decía que estructuran y dan funcionalidad a los ecosistemas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está muy focalizado en restauración, pero trayendo de vuelta a estas especies clave.